Capítulo 21. Al salir del oscuro garaje donde se había escondido de los drogadictos con mono, tenía que creer que eso eran. No encontraba otra explicación. Sam Booker se dirigió a Ocean Avenue e hizo un alto en el Knightsbridge Tavern para comprar un lote de 6 guineas. Después, en su habitación del Cobb Lodge, se sentó en el pequeño escritorio y al tiempo que bebía cerveza empezó a repasar los resultados de su investigación. El 5 de septiembre, 3 miembros del Sindicato Nacional Agrícola, Julio Bustamante, su hermana María Bustamante y el novio de esta, Ramón Sánchez, se dirigían al sur desde la comarca de los Viñedos, donde habían mantenido reuniones con los viticultores sobre la próxima vendimia. Iban en una vieja furgoneta Chevy. Se detuvieron a cenar en Moonlight Cove, comieron en el restaurante de la familia Pérez y habían bebido tantos margaritas, según la declaración de algunos camareros y clientes del restaurante, que, de regreso a la autopista, habían tomado una curva peligrosa. La furgoneta volcó y se incendió. Ninguno de los 3 se había salvado. Aquella historia hubiera concluido así y el FBI nunca se habría ocupado del caso de no ser por algunas incongruencias. Por ejemplo, según el informe oficial de la policía de Moonlight Cove, Julio Bustamante era el conductor. Sin embargo, Julio nunca había conducido un coche. Además, era poco probable que lo hiciera después de oscurecer, debido a que padecía una especie de ceguera nocturna. Según los testigos citados en el informe policial, tanto Julio como María como Ramón estaban ebrios, pero nadie que conociera a Julio y a Ramón les había visto antes borrachos. María era abstemia. Las familias Sánchez y Bustamante de San Francisco también sospecharon de la conducta de las autoridades de Moonlight Cove. No se les notificaron las muertes hasta el 10 de septiembre, 5 días después del accidente. El jefe de policía, Loman Watkins, había explicado que los documentos de identidad de los 3 habían ardido y los cuerpos estaban demasiado quemados para permitir la identificación mediante las huellas digitales. ¿Y las matrículas? Curiosamente, Loman no había encontrado ninguna en el vehículo ni en las proximidades del accidente. Así que, con 3 cadáveres destrozados y quemados, sin forma de localizar familiares en un tiempo prudencial, había autorizado al juez, al doctor Ian Fitzgerald, a cumplimentar el certificado de defunción y luego ordenar la incineración de los cadáveres. No disponemos de los depósitos de una gran ciudad, ya sabe, había explicado Watkins. No podemos guardar los cadáveres durante mucho tiempo y no teníamos ni idea de la cantidad de días que iban a ser necesarios para identificar a esas personas. Pensamos que podían ser vendedores ambulantes o incluso inmigrantes ilegales, en cuyo caso quizá nunca les identificaríamos. Muy hábil, pensó Sam, mientras se reclinaba en el sillón y tomaba un trago de Guinness. 3 personas fallecen de muerte violenta. Se certifica que han sido víctimas de un accidente y son incineradas antes de notificarlo a los parientes, antes de que cualquier otra autoridad pueda verificar a través de la medicina forense moderna si el certificado de defunción y el informe de la policía concuerdan. Las familias Bustamantes y Sánchez sospechaban que había habido juego sucio, pero el Sindicato Nacional Agrícola estaba convencido de ello. El 12 de septiembre, el presidente del sindicato solicitó la intervención del FBI con el pretexto de que fuerzas antisindicales eran las responsables de la muerte de los 2 Bustamante y de Sánchez. Por lo general, el delito de asesinato caía dentro de la jurisdicción del FBI.
solo si el sospechoso de asesinato había cruzado las fronteras del Estado o a fin de cometer el delito durante su persecución o para escapar a la pena correspondiente al delito o, como en aquel caso, si las autoridades federales tenían motivos para creer que el asesinato se habían cometido como consecuencias de violación deliberada de los derechos civiles de la víctima. El 26 de septiembre, después de los absurdos pero normales retrasos relacionados con la burocracia gubernamental y judicial, un equipo de 6 agentes del FBI, incluyendo a 3 hombres del Departamento de Investigación Científica, se instalaron en el pintoresco Moonlight Cove durante 10 días. Interrogaron a oficiales de policía, examinaron los archivos policiales y del juez, tomaron declaración a testigos que estaban en el restaurante Pérez en la noche del 5 de septiembre. Buscaron entre la chatarra de la furgoneta Chevy y en el lugar del accidente cualquier mínima pista. Como Moonlight Cove no tenía industria agrícola, no descubrieron a nadie molesto con los sindicatos, lo que les dejó sin gente con motivos para asesinar o dirigentes obreros. No obstante, algo no encajaba. Las autoridades locales se mostraron demasiado ansiosas por cooperar, y los 6 agentes del FBI llegaron a pensar que era objeto de desprecio y mofas a sus espaldas, aunque nunca vieron mucho más que una ceja levantada, una mueca o una mirada de complicidad entre ellos. Podía llamársele instinto del investigador, que Sam sabía que era como mínimo tan fidedigno como el de cualquier criatura salvaje. Luego había que considerar otras muertes. Mientras investigaban el caso Sánchez Bustamante, los agentes habían revisado los archivos de la policía y del juez durante los últimos 2 años para conocer la rutina habitual seguida en Moonlight Cove. Con las muertes repentinas, accidentales y de otro tipo, a fin de determinar si las autoridades locales habían procedido con aquel caso de forma diversa a las anteriores, lo que constituiría un indicio de complicidad policial en un encubrimiento. Lo que descubrieron les dejó perplejos. Aparte de un espectacular accidente provocado por un muchacho en un Dodge trucado, Moonlight Cove había sido el lugar más pacífico del mundo. Sus habitantes nada habían sabido de muertes violentas hasta el 28 de agosto, hace 8 días antes del caso Sánchez Bustamante, fecha en que empezaba a aparecer en los archivos una serie de accidentes mortales. En las horas anteriores al alba, el día 28 de agosto, los 4 miembros de la familia Maser fueron las primeras víctimas: Melinda, John y sus 2 hijos, Carrie y Billy. Perecieron en el incendio de su vivienda, que las autoridades atribuyeron a Billy por haber jugado con cerillas. Los 4 cadáveres estaban tan consumidos que la identificación tuvo que hacerse por las dentaduras. Sam se había terminado la primera botella de Guinness e iba a abrir otra, pero vaciló. Aquella noche tenía trabajo y algunas veces, cuando estaba de muy mal humor, le costaba dejar de beber justo antes de caer inconsciente. Sujetando la botella vacía para consolarse, Sam se preguntó por qué un niño, después de iniciar un incendio, no había gritado pidiendo socorro a sus padres cuando vio que las llamas se avivaban. ¿Por qué no había escapado antes de que el humo lo ahogara? ¿Y qué clase de fuego, aparte del alimentado por gasolina u otro fluido volátil, que no constaba en el expediente, podía extenderse con tal rapidez que nadie de la familia se despertara y redujera la casa y los cadáveres a un montón de cenizas antes de que llegaran los bomberos y los sofocaran? Muy limpio otra vez. Los cuerpos tan devorados por las llamas que de pronto servirían las autopsias para determinar si el incendio había sido obra de Billy o de alguien interesado en ocultar las verdaderas causas de la muerte. Por sugerencia del encargado de pompas fúnebres, que era también el propietario de la funeraria Callan, y
ayudante del juez y en consecuencia sospechoso de cualquier encubrimiento oficial. El familiar más próximo de los Maser, la madre de Melinda, autorizó la incineración de los restos. Las posibles pruebas no destruidas por el primer incendio quedaban borradas. ¡Qué perfección!, dijo Sam en voz alta, apoyando los pies en la otra silla. ¡Qué limpieza! Recuento de cadáveres. 4. A continuación, los Bustamante y Sánchez el 5 de septiembre. Otro incendio, seguido más de incineraciones a toda prisa. Recuento de cadáveres. 7. El día 7 de septiembre, cuando todavía flotaban sobre Moonlight Cove los vapores de la incineración de los Bustamante y de Sánchez, Jim Armes, habitante del pueblo desde hacía 20 años, salió al mar en su barco de 10 metros de lora, el Mary Leandra, para dar un paseo marítimo, y nunca regresó. Pese a que era un marinero experto, el día era claro y el mar estaba en calma. Al parecer se hundió en alta mar, ya que las mareas no habían devuelto restos del naufragio. Número de muertos, 8. El 9 de septiembre, cuando los peces no habían terminado de devorar los restos de Armes, 5 Doberman hicieron pedazos a Paula Parkins. Era una mujer de 39 años que vivía sola, criando y entrenando perros en un terreno cercano a las afueras del pueblo. Era evidente que uno de los perros se volvió contra ella y los demás le siguieron al oler la sangre. El cuerpo horriblemente mutilado de Paula y no apto para su visión había sido enviado en un ataúd sellado a su familia en Denver. Mataron a los perros, se hizo la prueba de hidrofobia y fueron quemados. Número de muertos, 9. 6 días después de iniciar el caso Bustamante Sánchez, el 2 de octubre, el FBI había exhumado el cadáver de Paula Parkins, que reposaba en el cementerio de Denver. Una autopsia reveló que, en efecto, la mujer había muerto por dentelladas y desgarros producidos por varios animales. Sam recordó la parte más interesante de aquel informe forense palabra por palabra. Sin embargo, las señales de mordiscos, heridas, desgarros en cavidad torácica, con daños específicos en senos y órganos sexuales, no parecen corresponder a un ataque canino. La forma de dientes y el tamaño de las dentelladas no se ajustan al perfil dental de la raza Doberman o de otros animales considerados agresivos y capaces de atacar con éxito a un adulto. Y más abajo, en el mismo informe, cuando se refería a la naturaleza precisa de los asaltantes de Parkins, especie desconocida. ¿Cómo había muerto Paula Parkins? ¿Qué terror y agonía habría padecido? ¿Quién intentaba culpar de ello a los Doberman? ¿Y qué pruebas podía proporcionar el cadáver de los Doberman sobre la causa de su propia muerte y, por tanto, sobre la veracidad del informe policial? Sam pensó en el extraño y lejano grito que había oído aquella noche, como el de un coyote sin ser un coyote, como el de un gato sin ser un gato, y también en las voces misteriosas y apremiantes de los chicos que le perseguían. Todo tenía que estar relacionado. Instinto de investigador, especie desconocida. Intranquilo, Sam intentó calmar su nerviosismo con Guinness. La botella estaba vacía y la hizo tintinear contra los dientes. 6 días después de la muerte de Parkins y antes de la exhumación de su cadáver en Denver, otras 2 personas en Moonlight Cove habían tenido finales trágicos: Steve Haynes y Laura Dalcoe, 2 solteros pero que vivían juntos. Fueron encontrados muertos en su casa de Iceberry Way. Haynes dejó una nota mecanografiada, incoherente, sin firmar, en la que anunciaba su suicidio y luego mató a Laura con una pistola mientras dormía y se quitó la vida. El informe del doctor
Ian Fitzgerald certificaba asesinatos, suicidio, caso cerrado. Por indicación del juez, las familias de Dalco y de Haynes autorizaron la incineración de los restos. Recuento de cadáveres: 11. Hay una increíble afición a las incineraciones en este pueblo, comentó Sam en voz alta, mientras hacía rodar la botella de cerveza entre sus manos. La mayoría de la gente todavía prefería ser enterrada y hacer lo mismo con sus seres queridos, sin tener en cuenta el estado del cadáver. En gran parte de los pueblos había una incineración por cada 5 entierros. Finalmente, mientras investigaba el caso Bustamante Sánchez, el equipo del FBI de San Francisco descubrió que Janice Capshaw estaba clasificada como suicida por Valium. El cadáver, maltratado por la mar, había sido devuelto a la playa 2 días después de que desapareciera, 3 días antes de que los agentes llegaran para iniciar la investigación sobre la muerte de los sindicalistas. Julio Bustamante, María Bustamante, Ramón Sánchez, los 4 Maser, Jim Armes, Paula Parkins, Steve Haynes, Laura Dalco, Janice Capshaw. 12 en menos de un mes. Exactamente 12 veces el número de muertes violentas contabilizadas en Moonlight Cove durante los 23 meses anteriores. En una población de 3.000 habitantes, 12 muertes violentas en poco más de 3 semanas era un porcentaje de mortalidad realmente bárbaro. Al preguntarle cuál era su opinión sobre la asombrosa cadena de acontecimientos luctuosos, el jefe Loman Watkins había respondido: «Sí, es terrible, y empieza a alarmarme. Hemos tenido calma durante mucho tiempo que, teniendo en cuenta las estadísticas, supongo que íbamos retrasados. Pero, en un pueblo de aquel tamaño, 12 muertes violentas batían todas las estadísticas». El equipo de 6 hombres del FBI fue incapaz de encontrar en aquellos casos una prueba de complicidad de las autoridades locales, y aunque el polígrafo no hubiera la prueba decisiva de lo que dependiera la verdad, la poca fiabilidad de la tecnología no llegaba al extremo de que Loman Watkins, sus oficiales, el juez y el ayudante del juez pudieran pasar el examen sin la menor indicación de engaño, si hubieran sido culpables. Aún así, 12 muertos, 4 en un incendio doméstico, 3 quemados en una furgoneta, 3 suicidios, 2 por arma de fuego y 1 por Valium, todos incinerados en la funeraria de Callan. 1 ahogado en el mar, sin recuperación del cadáver. Y la única víctima disponible para una autopsia parecía no haber sido atacada por perros, tal y como afirmaba el informe del juez, aunque mostraba dentelladas y zarpazos. Era suficiente para dejar el expediente del FBI abierto. El 9 de octubre, 4 días después de que el equipo de San Francisco abandonara Moonlight Cove, se tomó la decisión de enviar a un investigador clandestino para averiguar ciertos aspectos del caso que podrían dar mejores resultados si se vieran examinados por un hombre que no estuviera vigilado. Al día siguiente de aquella decisión, el 10 de octubre, llegó una carta a la oficina de San Francisco que confirmó la resolución del departamento para llegar hasta el fondo. Sam también guardaba aquella carta en la memoria. Señores, dispongo de información relacionada con una serie de muertes en la población de Moonlight Cove. Tengo motivos para creer que las autoridades locales están implicadas en una conspiración para ocultar asesinatos. Preferiría que se pusieran en contacto conmigo personalmente, ya que no confío en la intimidad de nuestra centralita telefónica local. Debo insistir en la más absoluta discreción, ya que soy un veterano de Vietnam, mutilado con serias limitaciones físicas y, como es natural, me preocupa mi capacidad para protegerme. Estaba firmada por Harold G. Talbot. Los archivos del ejército estadounidense confirmaron que Talbot era en efecto un excombatiente mutilado. Le habían sido concedidas varias medallas al valor en combate. Mañana Sam, con total discreción, le visitaría.
Entretanto, considerando el trabajo que tenía para aquella noche, se preguntó si podía permitirse una segunda botella de cerveza después de lo que había bebido durante la cena. El envase de 6 botellas estaba encima del escritorio. Lo miró durante un rato. Guinness, buena comida mexicana, Goldie Hawn y el miedo a la muerte. La comida mexicana estaba en su estómago, pero ya había olvidado el sabor. Goldie Hawn vivía en alguna parte, en un rancho con Carl Russell, a quien ella había tenido el mal gusto de preferir antes que a un anodino, asustadizo y amargado agente federal. Pensó en los 12 hombres y mujeres, en sus cadáveres ardiendo en un incinerador hasta quedar reducidos a un montón de astillas de huesos y cenizas, en el asesinato con revólver y posterior suicidio, los cadáveres devorados por los peces y en la mujer destrozada a zarpazos, y todos aquellos pensamientos le llevaron a filosofar sobre el destino de todo el género humano. Recordó a su esposa, consumida por el cáncer, y la conversación telefónica mantenida con Scott. Entonces decidió abrir una segunda cerveza.